Una pausa acá porque me gustaría, Brenda, que te quedes para participar de esta nota. Se ha descubierto que algunos ácidos que pertenecen al cannabis pueden hacer que el virus no ingrese al cuerpo. Espero poder haberlo explicado por lo pronto desde el título. De todas formas, para lo profundo, estamos comunicados con el doctor Alejandro Anderson. Él es neurólogo no llego a ver, chicos, disculpen. INBA, Instituto de Neurología de Buenos Aires. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Nacho Boano y Brenda Brecher, los saludamos. Hola, ¿qué tal? Nacho y Brenda, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Sí, es cierto, es una publicación reciente que tiene que ver con dos cannabinoides, que son dos productos químicos que están en la planta de cannabis, dos de los 120, Claro. Que tienen la propiedad de como si bloquearan la espiga del virus, de los coronavirus, que es la llave que utilizan para como meterla en la cerradura de los receptores e introducirse dentro de las células. No es el primer trabajo que aparece, porque ya han aparecido trabajos con el cannabidiol, que es el que se usa para la epilepsia, y un derivado hidroxilado de este producto, no ya actuando como un producto que impide la entrada dentro de las células, sino como un producto que impide la replicación del virus cuando ya invadió. Y hay otro trabajo más, un trabajo israelí, también del año pasado, donde pusieron el CBD con cerca de 30 terpenos, que son unas moléculas químicas que están en las plantas y que tienen que ver con diferentes funciones, pero que el cannabis tiene muchísimas, algunas eran del cannabis, otras no, y esa formulación NT-BRL1 se utilizó para ver cómo bloquear o atenuar las infecciones pulmonares. Así que hace un buen tiempo que estamos viendo la opción, los científicos están analizando esto, de utilizar el cannabis preparado de diferentes maneras como producto preventivo o como producto para limitar la enfermedad. También se está utilizando en el post, en el long COVID, o sea, cuando tenés ese estado inflamatorio, Claro, que te ha dejado tan fatigado después del COVID, que es porque tenés innumerables pedacitos de virus desparramados por todo el cuerpo. Bueno, ese estado inflamatorio disminuye muchísimo utilizando el CBD, entre otras cosas. Pero volviendo al trabajo actual, lo que tiene de interesante este trabajo de Oregón, que es que emplea el CBG ácido y el CBD ácido. Siempre estamos escuchando hablar del THC, claro, que es la molécula polémica porque es la que tiene efecto psicoactivo. el Y siempre estamos escuchando hablar del CBD o el cannabidiol, que es la que se hizo conocida por su efecto antiepiléptico, incluso en las epilepsias refractarias. Pero ahora estamos hablando de otro cannabinoide, CBG, o cannabigerol ácido, más exactamente, que es el que utilizaron en esta prueba. Así que de a poco se nos va abriendo cada vez más el mundo del cannabis o de la endocannabinología para diferentes patologías médicas. Claro, doctor, porque hay, no las conozco todas, lamentablemente, pero digo, ¿cuántas plantas diferentes hay de cannabis? ¿Cuántas semillas diferentes hay de cannabis? Y usted dijo, ¿no? 120 cannabinoides tiene una planta, todas las plantas, y después cómo puede ir a cada paciente. Digo, un cannabinoide, ¿le va a funcionar el CH, como dijo, CBG, cannabigerol. El CBG, ¿le va a funcionar a cada paciente de la misma forma? Mirá, la pregunta tuya, lo que tiene de interesante es que da la posibilidad de explicarle a la gente que no hay un solo cannabis medicinal. Hay muchísimas fórmulas diferentes, con diferentes ratios
de cannabinoides, de terpenos, de flavonoides, que suman 750 sustancias químicas distintas, o sea, 120 cannabinoides más 630 terpenos y flavonoides. Y además, hay muchas formas farmacéuticas. Vos podés tener los aceites, que son los conocidos, pero también hay cremas, ungüentos, cápsulas, parches. También tenés soluciones que las podés utilizar como un spray y pulverizarte en la boca, o podés hacer un enjuague bucal, que estas dos últimas son las que se están viendo para utilizar esto que estuvimos comentando sobre la prevención del coronavirus. Y también tenés lo que se utiliza para vaporizar, usando la vía respiratoria, porque el aceite tardás en absorberlo entre 1 y 2 horas, pero cuando vos vaporizás, que es el equivalente de fumarlo, pero de manera sana, cuando vos vaporizás, te actúa entre 1 y 3 minutos. Si vos tomás cannabis medicinal para dolor, que son fórmulas que tienen básicamente THC con un poco de CBD, y vas a utilizar un aceite, puede servirte, pero tarda mucho en absorberse. Claro. En cambio, vos tenés un pico de dolor por una neuralgia del trigémino, vaporizás y en 1 a 3 minutos te actúa. Totalmente. Estaba pensando, bueno, doctor, ¿qué hacemos con el THC? Digo, porque en algún momento, bueno, son 120. ¿Cómo aíslo el THC para que la producción de cannabis no pase a ser algo ilegal, por así decirlo de alguna manera? En realidad, lo que hay que hacer es modificar la ley y la reglamentación, porque el THC para un montón de cuadros es imprescindible. Vos, si querés una fórmula de cannabis medicinal que sea útil para el dolor, tiene que tener THC, forzosamente. Hay un tema de cantidades, de miligramos, pero es un producto que lo vas a utilizar. Esto es como el mundo de los opioides. Si vos tenés un paciente con un dolor oncológico, a ese paciente le tenés que ir dando diferentes tipos de opioides, diferentes tipos de morfinas, digamos, para que nos entienda la gente, que van a ser cada vez más potentes en la medida que lo necesites. Obviamente que vos podés utilizar cualquier producto que se vende en un sentido adictivo. Ni hablemos de las benzodiazepinas, que son una adicción importantísima y sin embargo también se venden. Claro. Esto es de esa manera. Quiero decirte, el THC no es una molécula negativa. Además que el THC armado, por ejemplo, con el CBD en cierta cantidad, el CBD le neutraliza ese efecto psicoactivo. Pero además es necesario, claro. Se complementan muy bien, tienen efectos contra el dolor, efectos antiinflamatorios, tienen efectos para bajar la ansiedad, incluso el CBG. Fíjate vos que en esta formulación estás combinando el CBG, el cannabigerol ácido, con el CBD ácido. Dos moléculas que parecen tan semejantes y sin embargo tienen algunos efectos diferentes, pero se combinan bien. Una es más antiinflamatoria, la otra es más analgésica, además de bloquear, por supuesto, la espiga del virus. Hay semillas índigo y está el cannabis sativa. Digo, cualquiera de las dos semillas nos van a poder dar estos cannabinoides para poder sacar esto, bueno, para poder usarlo con coronavirus o en alguna otra terapia alternativa? Mira, imagínate que el origen, como si fueran Adán y Eva, es la cannabis índica, la cannabis sativa y la cannabis ruderalis. Pero hoy en día son híbridos, son mezcla. Claro. Tenés como mínimo 15.000 plantas distintas de cannabis, 15.000 híbridos, donde algunos son híbridos a predominio sativa, otros híbridos a predominio índica. Y tienen diferentes composiciones, algunos tienen más THC, otros más CBD, pero también hay que analizar el resto de los cannabinoides. Pero sobre todo la gran diferencia es que los híbridos a predominio índica son más sedantes, más de bajar la ansiedad, más de facilitar el sueño, controlar el pánico. En cambio,
los híbridos a predominio sativa son como más activadores, no solo por la cantidad que puedan tener de CBD y de THC, sino porque tienen una diferente formulación de terpenos y flavonoides. Doctor, le agradecemos enormemente su tiempo, nos ha sido muy útil. Ojalá que se pueda trabajar, no solamente por el tema del coronavirus, sino, como bien usted lo dijo, bueno, hay un grupo de gente, Mamá Cultiva, ¿sí?, que también está luchando muchísimo para que el cultivo personal pueda ser utilizado en algunos casos para autismo, en algunos casos para epilepsia refractaria. La verdad que ojalá pueda existir esta modificación y rápidamente. Vos tenés como mínimo 45 patologías o síntomas que podés tratar con cannabis medicinal. No solamente dentro de la neurología, que es mi especialidad, sino para otros tipos de especialidades. Y lo que es interesante es que también las fuentes de cannabis son diferentes. Vos tenés cannabis de tipo industrial, extranjero, nacional, pero también tenés el cannabis artesanal, que justamente tiene que ver con la persona que se hace autocultivo, el que tiene un cultivador solidario, las ONGs, acá entra por supuesto Mamá Cultiva, y después también tenés la opción de preparados farmacéuticos. Claro. Todo ese mundo, esa variedad, es la que viene creciendo en todo el planeta, donde de los 200 países ya tenés más de 50 con reglamentaciones para permitir el cannabis medicinal. Doctor, le agradecemos una vez más enormemente su tiempo, que tenga un gran día. Gracias a ustedes, gracias por invitarme y saludos a todos sus televidentes. Ahí está, muchísimas gracias, doctor. Bueno, el avance, ¿no? Teníamos que ver con coronavirus.